Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Partimos de inmediato con nuestro primer invitado. Él es el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco. Hola Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, que además ahora deriva a la dirección del Consejo Director de Televisión Nacional, además. Efectivamente, el nombramiento fue hecho al comienzo de marzo, por la unanimidad del Senado. Y bueno, ahora ya tenemos un directorio completo porque ayer se nombraron 3 directores más, con lo cual ya el directorio queda... Vamos a hablar un poquitito de eso al final, pero primero, básicamente, de lo que fue tu labor, Máximo, como ministro de Energía. Energía es una de esas cosas, uno de esos temas que durante mucho tiempo, y pasa también todavía, se dice, mira, esto es lo que viene del futuro, esto es lo que viene del futuro, y no se hace mucho para que se asuma el futuro. Se habla mucho del futuro en términos energéticos, pero para eso todas las cosas que se tienen que hacer son súper lentas, son de corto plazo y tienen que atraer inversiones y tienen que estar los precios más o menos adecuados. Y creo que ha habido un salto bastante grande desde hace algunos años ahora. Cuéntanos un poquitito cómo está ese sector y cómo lo ves ese sector hoy día. Bueno, justamente hemos lanzado hace 2 semanas atrás un libro, Revolución Energética en Chile, un libro del cual yo soy editor, pero es un libro que tiene 600 páginas, fue preparado por 14 autores, trabajamos durante todo este año, todo el último año, todos los meses en mi casa, 3 horas con todos ellos, para justamente poder compartir qué fue esta revolución energética que se inició en Chile ahora y que al final nos ha colocado en la vitrina internacional. El vicepresidente Al Gore tiene un video espectacular mostrando cómo Chile hoy día es un ejemplo para el mundo. El titular en primera página del New York Times destaca a Chile como un ejemplo. El Washington Post señala que Chile es la Arabia Saudita solar. O sea, claramente el mundo hoy día reconoce que Chile es un país que ha hecho una revolución energética y nos pareció muy importante, independiente que ya no estamos, yo no estoy en el cargo y varias de las personas que escriben tampoco, poder compartir cuáles fueron las lecciones y aprendizajes de esta revolución energética, que consistió básicamente, primero, en traer competencia a un mercado que no tenía competencia. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval, hace 5 años atrás, cuando dijo, el sector energético es un mercado imperfecto. Y esa falta de competencia en el mercado significaba que estábamos pagando los precios más altos de la luz en América Latina. Teníamos además una matriz muy sucia. Cuando la presidenta Bachelet asumió el gobierno, solamente el 6% de la generación eléctrica era eólico y solar. Hoy día es un 20%. Tenemos además un sistema interconectado único. El SIC y el SIN de otrora hoy día son un solo sistema que va desde Arica hasta Chiloé. 95% de la población de Chile está conectada a esto. De manera que realmente aquí yo creo que ha habido una política pública exitosa. Se habla mucho de que el Estado no puede, que el Estado es pesado, burocrático, difícil. Pero yo creo que aquí hay una demostración de que el Estado puede. El Estado puede hacer buenas políticas públicas cuando convoca equipos humanos robustos desde el punto de vista profesional, cuando hace política pública con diálogo y participación, con lo cual construye legitimidad social, y finalmente con lo que tú dices, cuando se preocupa de la disciplina de la ejecución. ¿Qué significa la ejecución? Hacer que las cosas se hagan y se hagan bien. Esto nos cuesta, el país a veces está muy inclinado a hablar mucho y a hacer poco. ¿Alguien podría argumentar, Máximo, que avalando cada uno de los puntos que tú estás mencionando, diciendo, sí, pero mira tú, esta semana caen 3 gotas de agua y colapsa la ciudad? Para un país que ha invertido tanto y ha hecho tanto en materia energética, pensando en las energías renovables no convencionales, en el futuro, el presente todavía tiene, por lo menos da la impresión, una malla extraordinariamente débil. Definitivamente es así porque efectivamente el sector de energía en Chile ha tenido un retraso enorme. Este es un sector que está muy descuidado, porque desgraciadamente el ciclo político no es el ciclo de la energía. Los gobiernos de 4 años son gobiernos muy cortos para un sector que requiere una mirada de largo plazo, un horizonte de largo plazo, y donde nada se arregla de un día para otro. Yo creo que lo que nosotros hicimos en la revolución energética fue cambiar 7 leyes en Chile, 7 leyes, ninguna de ellas corta, todas leyes profundas: la ley de transmisión, la ley de base de licitación para traer competencia, la ley de equidad tarifaria, la ley de distribución del gas de cañería.
Pero si yo tuviese que decir dónde están las prioridades de aquí para adelante, sin duda, la número uno es enfrentar la distribución eléctrica. Porque Chile tiene un sector de distribución eléctrica muy deficitario, con muchas dificultades, donde no hay competencia, donde no se incentiva la eficiencia energética a través de la distribución y donde hay 14 horas promedio de corte de suministro eléctrico. En Europa... 14 horas promedio por año. Al año. En Europa, los cortes de suministro eléctrico se miden en minutos, no en horas. Entonces, el proyecto de estrategia a largo plazo que diseñamos, digamos, en este periodo de la revolución energética, es un proyecto que señala que debemos estar de aquí al año 2040 en menos de 1 hora de corte de suministro eléctrico. Pero esto requiere un tremendo esfuerzo de inversión. Ahora, ¿por qué eso no, de las empresas eléctricas, y también que el Estado haga la pega en el sector de distribución, a través no solamente de fiscalización, sanciones, sino que también a través del cambio de las normativas que rigen al sector de distribución eléctrica? Pero, ¿por qué, Máximo Pacheco, ocurre esto? Porque tú ves que las empresas que controlan el tema de la distribución son gigantescas, son grandes, son conocidas, algunas extranjeras, potentes, qué sé yo. ¿Por qué razón pueden estar administrando algo tan débil? Además de ser muy potentes, además de ser empresas de inmensos capitales, son empresas de muy jugosos dividendos. Estas son empresas que han cambiado de propiedad varias veces. Entonces, al cambio de propiedad se genera una situación en la cual se paga por las empresas un precio muy alto que obliga al nuevo propietario a tener dividendos muy altos y usar de alguna manera la empresa como vacas lecheras. Entonces, nosotros siempre nos hemos quejado de la importancia de que las empresas eléctricas destinen una parte mayor de sus utilidades a inversiones. Mira lo que pasa con la distribución. La distribución eléctrica hoy día, cuando se dice hay cortes porque hubo ramas o porque hubo vientos o porque hubo lluvias o cualquier causa natural, pero las empresas eléctricas no tienen, las de distribución eléctrica, no tienen una identificación precisa de dónde están las casas individualmente, ¿ya? O individuales que están sin suministro. Yo me recuerdo cuando yo era ministro, me pasaba muchas veces que íbamos a zonas y la distribuidora eléctrica me decía, no, el 89% de las casas ya está con el suministro repuesto. Y me tocó varias veces pedirle al comandante del regimiento que me facilitara un helicóptero para sobrevolar de noche y darme cuenta que más de la mitad de las casas no tenían suministro eléctrico. Porque el sistema de distribución eléctrica todavía es muy poco inteligente para identificar exactamente dónde está cada una de las casas que está sin suministro eléctrico. ¿Cómo habiendo, voy a ponerlo desde el punto de vista de una persona que es usuaria, pero cómo habiendo medidor, porque para eso funciona fantástico, el medidor... es un medidor tonto. Claro, un medidor tonto, pero porque te lo cobra único que perfecto. hace, el medidor tonto, y digo medidor tonto porque lo único que hace es gira sí, y una vez al mes va un señor con una libreta y anota cuánto es el consumo. Hoy día en el mundo eléctrico, los medidores son inteligentes. El medidor inteligente significa que hay sistemas de software que consolidan la información desde el medidor para saber cuánto se está usando de consumo, para ayudarle a la persona a usar la electricidad en los momentos donde cuesta menos, programar el consumo y al final también identificar qué hogares tienen dificultades en su consumo. Estamos conversando con Máximo Pacheco, exministro de Energía. Máximo, yo he dicho varias veces esta metáfora que tiene que ver con de alguna manera la paradoja del crecimiento y el consumo energético. ¿En qué sentido? No cabe la menor duda que es racional, es de lo más importante que hay el que tú uses tu energía eficientemente. Allí donde tú necesitas alumbrar, bueno, que esté la luz. Y donde no necesitas que esté la luz por el momento porque no estás entrando a ninguno de esos lugares, bueno, que no esté la luz. Y por lo tanto, campañas de ahorro energético que se hacían antes, pero permanentemente, funcionaban en eso. Pero el problema que tienen es que si es que todos fuéramos súper disciplinados, súper racionales y usáramos exactamente la energía que contamos, caería el PIB. O habría menos crecimiento si tú quieres en esa onda, porque tú necesitas que haya, por eso no sé cuál es tu posición respecto a esas campañas, pero
yo a las compañías energéticas, cuando converso con algunos de los ejecutivos, no les gustan para nada las campañas de ahorro. No, y de hecho yo creo que uno de los desafíos que tiene la ley de distribución eléctrica que hay que impulsar, que ya está estudiada, que hay muchas posiciones, también muchas dificultades, porque aquí hay muchos intereses económicos, muchos intereses comerciales, el mayor de los cuales es el siguiente: nosotros necesitamos usar y aprender a usar bien la energía, la electricidad. Y eso supone que seamos cuidadosos con el uso de la energía. Pero las distribuidoras eléctricas ganan más mientras más electricidad te venden. Entonces el incentivo está mal puesto, porque lo que la distribuidora quiere es que tú consumas lo más posible. O sea, lo más irresponsable en el uso de la energía posible. Lo que la sociedad quiere, lo que el bien común quiere, lo que la sustentabilidad necesita, lo que el desarrollo necesita, es que aprendamos a cuidar la electricidad, aprendamos a usarla bien. Y eso, obviamente, tiene que alinearse con los objetivos de las distribuidoras. Por eso es que la ley de distribución eléctrica es tan importante, porque tenemos que crear incentivos, no para que las distribuidoras ganen más cuando consumamos más electricidad, sino que las distribuidoras ganen más cuando aprendamos a usar mejor la electricidad. Y eso se hace en el mundo, eso se hace en parte también con estos medidores inteligentes. ¿Cuánto costaría más o menos hacer el cambio completo de medidores tontos a medidores inteligentes? Bueno, de hecho ya hay una disposición en esa dirección, hay una obligación, de aquí creo que a 5 o 6 años, en Chile va a ser obligatorio por ley tener medidores inteligentes. Las compañías eléctricas se están preparando para eso. Yo soy miembro del consejo del directorio del DUOC. Necesitamos una enorme cantidad de jóvenes técnicos electricistas para hacer eso, para llegar a los hogares, poder explicarle a los hogares la importancia que tiene el cambio de medidor y obviamente que esa inversión se haga y se va a hacer por cuenta de las distribuidoras. Máximo, inevitablemente la energía es un tema que no abarca un solo gobierno, sino que hay continuidad, es una política de Estado, inevitablemente por lo mismo que tú decías, porque esos plazos son enormes para que las cosas funcionen. Y claro, cuando se cambian ideológicamente los gobiernos, probablemente hay mezquindades de uno y de otro lado, no se reconocen las cosas. ¿Qué tanto hemos sido nosotros relativamente estables, continuos, en tener políticas de Estado de largo plazo en el ámbito de energía? Bueno, yo creo que el sector energético efectivamente es un sector que la sociedad chilena ha descuidado mucho y además hemos tenido impactos severos. Te recuerdo que nosotros teníamos el 40% de la generación eléctrica con gas natural de Argentina, hasta que el gas natural de Argentina no lo tuvo más. Hoy día Argentina es un importador neto de gas. Argentina va a estar los próximos 20 años importando gas, por lo tanto no tiene gas para exportar. Entonces, cuando dejó de exportarnos gas, esto fue un tsunami para el sistema eléctrico, el sistema energético chileno. Hubo que reemplazarlo por muchos motores diésel, a petróleo diésel de generación aquí en Santiago, en región metropolitana. Hubo que construir rápidamente muchas centrales a carbón. Gracias a Dios estas ya hoy día ya van en retirada. Pero claro, hoy día necesitamos entender que ya tenemos una política de Estado, ya tenemos una política país. Yo creo que el esfuerzo que se hizo de lo que se llamó Energía 2050 o Energía 2050, que es una estrategia de largo plazo para Chile, hasta el año 2050, es un esfuerzo que muestra que ya tenemos una ruta, que ya tenemos una definición, que lo más importante de ella es que está consensuada, que fue construida en conjunto con la academia, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, los empresarios y el Estado. Entonces, hoy día yo creo que la buena noticia, y es parte de lo que se destaca de Chile, es que tenemos una estrategia de largo plazo, y esa estrategia de largo plazo no es la del gobierno de turno. Obviamente el gobierno de turno va afinando esto y va haciéndole seguimiento a esto, pero es una política que está definida por los distintos actores y que yo creo que tiene ese horizonte que el sector energético requiere. Estamos conversando con Máximo Pacheco, ex ministro de Energía. Otro punto que es interesante en torno a la energía tiene que ver con su relación con el medio ambiente. Porque producir
electricidad se puede hacer a través de distintos métodos. Y hay métodos que en Chile han sido, pero los que están más a mano, digamos, todo lo que ha pasado con las termoeléctricas y el renacimiento o el nacimiento más bien de la convicción ciudadana de que hay que tener un cuidado con el medio ambiente, ha atentado con una serie de proyectos que se basaban en termoeléctricas o proyectos que tenían otro tipo de características. ¿Qué tanto uno tiene que seguir dependiendo de, por ejemplo, durante algún tiempo de combustibles fósiles o claro, qué tanto se puede cambiar rápidamente de eso? Bueno, y yo creo que una cosa interesante del libro, esta Revolución Energética, es que es un libro que está hecho no para ingenieros eléctricos ni para técnicos eléctricos, sino que está hecho para el gran público, para justamente conversar estos temas que tú dices. Porque toda civilización se basa en la solución energética que tiene. Así comenzó la historia del hombre, con primero el fuego, primera fuente de energía que permitió preparar alimentos, calefaccionarse, después viene la era del hierro, después viene la era de 200 años que vivimos del petróleo como fuente de energía. Pero esa era de los fósiles está terminando. Está terminando porque efectivamente fue tanto el uso que hicimos de los fósiles que primero se agotan y segundo tiene un tremendo impacto sobre el medio ambiente. El cambio climático tiene mucho que ver con las emisiones de CO2, digamos, que son producto del consumo de fósiles. Entonces, la buena noticia para Chile es que la era que se inicia es la era de las energías renovables. Y Chile es un país privilegiado en, por ejemplo, radiación solar. El país con más alta radiación solar del mundo es Chile en el norte, en toda la región, digamos, del desierto de Atacama. Tenemos muy buenos vientos, no tan buenos como los vientos en Argentina, pero tenemos muy buenos vientos y efectivamente tenemos entonces todo un desarrollo eólico importante. Tenemos muy buena hidroelectricidad. El agua que tenemos, digamos, en nuestros ríos es un agua que realmente se puede usar para principalmente generación eléctrica, hidroeléctrica en centrales de pasada. Tenemos la geotermia y tenemos también la biomasa. Entonces, todas estas fuentes de energías renovables, que es lo que la nueva era anuncia como futuro para la humanidad, favorece a Chile porque Chile no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene carbón, pero sí tiene sol, viento, agua. Y eso nos va a ayudar. Y por eso que yo creo que el caso de Chile es tan interesante, porque nosotros entramos muy tarde a esto. Hasta hace 5 años atrás lo que se decía era que la energía solar era para los países ricos, para Alemania, que podía subsidiarla, pero que Chile no tenía dinero para eso, porque el tesoro público había que usarlo para la salud y para la educación y no para subsidios de electricidad. Decíamos que era una electricidad intermitente, fuentes intermitentes, que no era seguro. Bueno, todos esos mitos, con buenas políticas públicas como las que se implementaron, se terminaron. Hoy día todas las licitaciones eléctricas han sido ganadas por fuentes renovables. La energía solar hoy día no necesita en Chile ni un peso de subsidio y se llevan las ofertas y se ganan las ofertas porque son las más competitivas. Entonces, creo que eso muestra que para este término de la era fósil y el inicio de las eras renovables, Chile tiene una posición de privilegio. Ahora, aquí hay varias cosas que se han dicho. Por cierto, se han dicho algunas de las cosas que tú dijiste respecto de que había otros países que subsidiaban y que estaban en una mejor posición. Pero también se ha dicho varias otras cosas. Se ha señalado, por ejemplo, que en materia de las energías renovables no convencionales son carísimas. Y de pronto bajaron de precio, sí, así como en un pestañeo. Claro, y eso porque el Estado hizo la pega. Y el Estado hizo la pega de crear una nueva ley de bases de licitación que fue aprobada en el Congreso, y fue aprobada por el Congreso no solo por las bancadas de gobierno, fue aprobada con los votos de la oposición de ese entonces. Este es un gran logro de país. Por eso que yo creo que es algo muy importante destacar, porque aquí lo que se hizo, independiente que se haya hecho en el gobierno anterior, el presidente Bachelet, se hizo con el concurso de los distintos actores. Y lo principal y más importante que se hizo para que los precios cayeran es traer competencia a un mercado donde había muy poca competencia. 3 empresas tenían el 70% de la generación eléctrica y obviamente eso daña a los consumidores. Sí. El otro punto para cerrar eso y preguntarte de otra cosa más, Máximo Pacheco, a ver, ¿cómo vamos nosotros a
a asumir, porque estos cambios graduales, estos cambios que se vienen, que se tienen que dar a través de cambios en la industria, cambios incluso en el comportamiento del usuario, de la persona, a veces toman tiempo, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el movimiento feminista, que toma tiempo a veces el ajustar. Han sido muchas décadas de lucha. Muchas, claro, siglos quizás, pero bueno, en el caso de la energía, ¿qué es lo que debiéramos ver a continuación? ¿Cómo debieras tú percibir? Porque una de las cosas interesantes que tiene la electricidad es que, como decía Edison, o alguien, no me acuerdo quién era, Edison no necesitó probar una ley especial respecto a la energía, solamente se prendió la luz, ahí está la prueba. Aquí tú tienes que verlo y para sumarte muchas veces. Bueno, de hecho, si tú me preguntas cuál es el área en el mundo donde hay más innovación y desarrollo, más investigación y desarrollo, esto es en la energía. O sea, tú vas a Estados Unidos y preguntas, ¿dónde está la mayor cantidad de recursos en investigación y desarrollo en el mundo hoy? Energía. ¿Por qué? Porque las energías renovables necesitan ser almacenadas, porque no siempre hay viento y no siempre hay sol. Entonces, el almacenamiento de energía es una solución muy importante para dar un gran salto para adelante con las energías renovables. La electromovilidad es un gran tema. Hoy día hay 4 millones de automóviles eléctricos en el mundo. De aquí al 2030 van a haber 250 millones de automóviles eléctricos en el mundo. El transporte público va a ser cada día más eléctrico. En Chile está recién comenzando. Tenemos un gran desafío en lo que es la generación distribuida. Esta idea de que este sistema eléctrico era un solo gran sistema con una sola mega central y con grandes torres que nos tenían que transportar la energía desde la mega central a donde estaban los consumidores, esa idea se está empezando a terminar, porque hoy día se entra a la generación distribuida. Hoy día tú puedes tener un panel solar en tu casa, en la radio puede haber un panel solar que abastece de energía eléctrica a este lugar. Y cuando no se está usando esa energía eléctrica, se puede inyectar a la red. Esa es la generación distribuida. Cada vez más personas, más instituciones, más hogares, más lugares comienzan a generar la energía eléctrica. Es una tercera gran revolución. Y lo último es que efectivamente hay formas de seguir bajando los costos de las energías renovables. Hoy día el 80% de los paneles solares en el mundo, 80%, los produce China. Y los paneles solares en el mundo desde hace 10 años que están bajando 10% al año en su precio. ¿Por qué? Porque cada día se van haciendo nuevas innovaciones para ir haciéndolo más barato y de esa forma más competitivo. De manera que yo creo que hay muchas tendencias muy importantes y por eso que era importante que Chile se pusiera al día en esto, porque no tenía ningún sentido, salvo proteger un interés comercial, el que nosotros siguiéramos produciendo electricidad con petróleo, con gas o con carbón. Yo participé en una reunión hace un par de días atrás donde lo que se discutía largamente era el calendario que vamos a tener como país para ir cerrando las centrales a carbón. De aquí al 2030 no van a haber centrales a carbón en Chile. Estamos conversando con Máximo Pacheco. Déjame llevarte la política, Máximo. ¿Tuviste? Yo hablo de política y tú, digamos, después de esta entrevista, te lees el libro porque es un libro muy entretenido para alguien como tú que ha seguido este sector tan de cerca. Muy bien. Tú fuiste el jefe de campaña del expresidente Ricardo Lagos en su intento de llegar a la presidencia de la República. ¿Cuál es tu evaluación de todo eso? Has hablado poco de por qué no prendió, por qué pasó lo que pasó, por qué se perdió una elección que, bueno, no estaba ganada, por cierto, pero se perdió en forma tan contundente. Bueno, yo creo que el presidente Lagos ha dado algunas pistas en esa dirección. Primero, bueno, puso a disposición su liderazgo para poder encabezar a las fuerzas de centro e izquierda en esta disputa presidencial. Y después de 6 meses, digamos, de ese anuncio, él mismo se desistió de ese proyecto, diciendo que no había conseguido los apoyos políticos y tampoco el apoyo ciudadano que él esperaba, y por lo tanto desistía de esa campaña, de esa candidatura. ¿Por qué fue eso? Bueno, mira, yo creo que probablemente este es un tema que todavía falta un poco de tiempo para poder sacar conclusiones. Pero uno puede escuchar muchas cosas. La sociedad chilena de alguna manera
quería otro rostro, quería otras caras, quería otras propuestas. Probablemente hubo dificultad para sintonizar con los temas de la sociedad, con el lenguaje, con las ideas que la sociedad reclamaba. Yo creo que lo que yo rescato de la candidatura presidencial es que el presidente Lagos tuvo la valentía de decir: yo pongo a disposición mi liderazgo, y después la valentía para decir: mire, esta idea no prendió y me retiro. Yo creo que en política es muy importante tener valentía, y él la tuvo. Sí, ahora no digamos que las caras nuevas son las que terminaron gobernando, porque el presidente Piñera también había tenido ya un mandato, por lo que uno se pregunta, ¿por qué una persona que tiene tan buena imagen en el exterior, lo doctoran honoris causa en Harvard, le dan premios por todos lados, aquí no pasa lo mismo? ¿Qué es? ¿Los chilenos, bueno, mira, los chilenos son más exigentes, son más críticos del gobierno del presidente Lagos? Sí, pero también quiero decirte, porque estamos analizando qué fue lo que pasó en la última elección, sí. Y no solamente fue presidencial, también fue parlamentaria. También. La cantidad de nuevos rostros que entraron a la Cámara de Diputados, por ejemplo, es significativa. Los candidatos presidenciales, tanto Beatriz Sánchez como Alejandro Guillé, eran rostros, digamos, nuevos para la política. De manera que yo creo que esta idea que yo te expresé de qué es lo que la sociedad chilena estaba buscando, por qué esto no fraguó, yo creo que es prematuro todavía concluirlo, pero yo lo que escucho o lo que yo he logrado de alguna manera recoger son ideas alrededor de las cuales ya conversamos. ¿Y a ti personalmente te quedó piqueando el bichito o no de la cosa presidencial? Mira, yo siempre he tenido una vocación por el servicio público, siempre he tenido una vocación por los asuntos públicos, no obstante que mi carrera profesional ha sido principalmente en el sector privado. Siempre expresé mucha inquietud y participé de la discusión pública y de los asuntos públicos. Estuve en Codelco muchos años, después fui presidente de ENAP, después fui ministro de Energía, he sido militante, digamos, del MAPU y después del Partido Socialista todo este tiempo. De manera que yo lo que estoy haciendo hoy día es principalmente tratar de contribuir a una buena discusión pública. Yo creo que las fuerzas de centro y de izquierda en Chile son mayoritarias, son fuerzas muy gravitantes que le han dado un tremendo desarrollo a lo que es la sociedad y la han transformado a la sociedad chilena, y la expresión de ello es todo lo que hemos visto en este tiempo. Y las ideas del centro y de la izquierda son ideas que yo creo que tienen un enorme valor para Chile. Y estoy tratando de contribuir a ese debate. Este libro es un libro no solamente para hablar de electricidad y de energía, es un libro para hablar de cómo hacemos buenas políticas públicas, cómo realmente construimos las propuestas que nos aseguren que nuestra sociedad, nuestra gente puede seguir progresando. Entonces, tengo una inquietud y estoy haciendo eso. Este libro es expresión de ello. Máximo Pacheco, te quiero agradecer que hayas venido hoy día a conversar con nosotros en Combinación Clave. Y el libro, que se llama Revolución Energética en Chile, está disponible, es grande y tiene todos los temas de energía que uno requiere saber, supongo. Y además se está vendiendo muy bien. Hay mucho interés. Tuvimos el lanzamiento del libro en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional hace 2 semanas atrás. El Salón de Honor es ese salón grande, inmenso que hay en el Congreso, 300 butacas. 10 minutos antes de comenzar el acto estaba completamente lleno, repleto. Y se quedó mucha gente afuera. Le pido disculpas a aquellos que no pudieron entrar, pero creo que efectivamente es una demostración de que el tema energía es un tema emergente, que convoca, que interesa, y cuando además hay noticias buenas, creo que también es muy positivo, porque el país necesita también noticias buenas, no solamente noticias malas. Máximo Pacheco, muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Información, emoción, amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia, porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates, preguntándose ¿qué es qué? Roca Balbuena y Fernando La Salvia están en la clave para preguntarse ¿qué es qué? Dudar es clave.
De lunes a viernes a las 5 de la tarde por la 92.